Bueno, mientras que pongo para presentar, vuelvo a repetir para quienes no lo escucharon, estamos haciendo el cierre de este año de presentaciones de patrimonio funerario y como los trabajos fueron muy interesantes, muy diversos, de provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de algunos países de Latinoamérica, queremos compartirlos con ustedes. Vamos a hacer un análisis y van a poder ver la presentación completa por cada uno de los integrantes que fue grabada y está a disposición de todos los que quieran verlas en el canal de YouTube de la revista Patrimonio Funerario. En este caso, Constancia Belén Tegli Bertinati nos ofreció una primer fue la primera que realizó el trabajo integral sobre simbología y ella hablando del cementerio de su localidad de Montecristo en Córdoba. Después amplió el primer trabajo inicial y este es el resultado. Son 13 nichos del viejo cementerio este, de su localidad. Montecristo está ubicada, esto es Córdoba capital. Córdoba capital tiene, como la provincia de Buenos Aires, una especie de ruta que la circunscribe, a eso se le llama circunvalación. En Buenos Aires sería la Avenida General Paz. Hubo un proyecto de hacerlo así como un aro para poder comunicar desde cualquier sector de la provincia de Córdoba que puedan ingresar al centro de la capital de Córdoba. Este sería la parte del centro histórico de Córdoba y estas diversas rutas de acceso. Para acá tenemos la localidad de Carlos Paz, es una zona veraniega por excelencia dentro de la localidad, dentro de la provincia de Córdoba, y en su lado opuesto tenemos Montecristo. Aquí está Montecristo, se va por otra ruta, esta es la ruta 19, por este lado se va por la ruta 38. Esta es la localidad de Montecristo. Cabe destacar las presentaciones de los diversos trabajos, en este caso a mí me gusta cuando me colocan el mapa para poder ubicarnos, porque no todos somos de la misma provincia ni tampoco del mismo país. Entonces es interesante que se pueda ver esta manifestación geográfica. Aquí tenemos lo que es el cementerio, ¿sí? El cementerio San Luis, que está administrado por una cooperativa de obras y servicios públicos de Montecristo. Esto es una parte especial en cuanto a cómo se administran los cementerios. También es interesante que lo haya colocado Constanza como dato, porque los cementerios en su mayor parte, los que podemos llegar a estudiar, son cementerios públicos. Que tienen la administración de parte de funcionarios públicos, funcionarios de gobierno. ¿Sí? En este caso se ha tercerizado esta parte a una cooperativa de obras y servicios. Bueno, lo que nos contaba Constanza, esta es la distribución, es una distribución pequeña del cementerio, se ingresa por aquí. Ella iba a hablar de los nichos. En general, los nichos son esos monumentos funerarios donde se pueden colocar tanto féretros como se pueden colocar urnas, ¿sí? Van a variar en su tamaño y siempre van a estar en la parte periférica de un cementerio, dejando para la parte interior los monumentos de mayor envergadura que pueden distribuirse en las calles principales y también en la parte periférica podrían estar las tumbas y los túmulos. Dentro de la parte central, donde pueden estar los monumentos funerarios edilicios en una expresión cuadrada, que como nombre pueden ser
bóvedas se le dicen Buenos Aires, panteones se le dicen Córdoba, mausoleos se le dicen Saulís, y así ha variado el nombre dentro de Latinoamérica de acuerdo a lo que pudimos intercambiar de conocimiento en los diferentes eventos que hemos realizado y en esta cosa de participar diversos exponentes de cada país. Eh, la mayor envergadura de materiales y el uso de estilos arquitectónicos, diseños que pueden ser por catálogo, también va a marcar la diferencia en estos cementerios. En este caso, ella eligió hacer eh, los, las lápidas de los nichos y mostrar la simbología en las lápidas de los nichos. Aquí nos muestra una parte de, bueno, cómo se llegaba, cómo eran los sepelios en Montecristo, ¿no? Eh, en este caso era el día del mes de julio de 1916, se reúnen en la casa de doña Luisa Ceballos Verón, precedidos por el reverendo padre Luis Tagle, cura párroco de la diócesis de Los Remedios, la comisión pro cementerio Montecristo, cuya nómina se detalla. Bueno, estos son partes de la documentación que ella fue obteniendo. Cabe destacar que Constanza Tegli es una estudiante de medicina. O sea, esto que hizo, este trabajo tiene un doble valor, porque no es guía de turismo, no es historiadora, no es periodista, simplemente es una joven que ama su localidad, que se tomó el trabajo de hacer una investigación de acuerdo a los conocimientos impartidos en el seminario de simbología. A ver, que no me cruzan. Como dije, este sector va a ser el sector de análisis del cementerio. Es acá igualmente nos mostró parte de los otros monumentos que tenían. Esto es la capilla que tiene el cementerio. Y aquí empieza a hablar sobre la simbología. En este caso, fíjense, son dos fallecidos relacionados, aparentemente parientes, ¿no? Mostrando las diferentes fechas de fallecimiento con una lápida muy simple, con la imagen de Cristo, con la imagen de los retratos y la particularidad de colocarla en forma de diagonal, como un libro abierto a esta lápida. En este caso, bueno, acá las está mostrando por separado, la imagen de Cristo, la imagen de la Virgen, el Sagrado Corazón de Jesús, todo esto está expresado dentro de esta lápida. En general, la mayor parte de los cementerios públicos han sido consagrados bajo la religión cristiana, por lo tanto va a haber una mayor cantidad de este tipo de simbología expresada en imágenes de Cristo, imágenes de la Virgen, la simbología del Sagrado Corazón de Jesús o el corazón de María con las dagas. eh, es lo que vamos a tener. Bueno, acá tenemos las distintas cruces y comenzamos a ver algo que en las lápidas de este estilo, este es un estilo de lápida que se repite a lo largo de varios cementerios dentro de la provincia de Córdoba. Yo que he recorrido varios, encontré por ejemplo, el cementerio San Jerónimo de Córdoba Capital, este tipo de lápida con esta distribución, la cruz como en el piso, no es la cruz que va llevando Cristo en la pasión, es como una cruz en el piso. Creo que es una libertad que toma la persona que hace el diseño para poder poner la cruz dentro de esta lápida. Va a tener el nombre del difunto, bueno, las iniciales de que en paz descanse, la fecha en que esta persona fallece y un pequeño epitafio que pueden colocar sus deudores. Eh,
le voy a pasar la palabra a Lisandro para que él también vaya comentando qué es lo que vio cuando asistimos. Lisandro, para quienes no lo conozcan, ha sido, acá entra Constanza. Lisandro ha sido uno de los integrantes de los seminarios de patrimonio funerario y de simbología. Es un estudioso del cementerio de la Recoleta y sus aportes han sido muy valiosos dentro de los dos seminarios. Y bueno, fue quien me dio la idea de realizar estos talleres en diciembre del 2024. Estuvimos hablando, dijimos, bueno, vamos a ver, y fue el primero que realizó el primer taller de simbología funeraria. Después seguimos con otros que también están en el canal de YouTube de la revista. Bueno, Lisandro, te cedo la Bien, palabra y sigo. gracias, Graciela. Me parece un trabajo interesante, más viniendo de una persona de una disciplina académica tan diferente. Me parece que eso es un gran logro, me realmente felicito y ha traído una cantidad de materiales que uno sirve para profundizar, es decir, aún de toda la simplicidad, ella escoge los nichos, o sea, ya ahí hay una preferencia de hablar de la parte que económicamente y socialmente uno diría la parte más pobre de la población, o sea que ella y la sola elección que ella ha hecho, es decir, va a hacer una investigación en la parte de las personas o de la población más vulnerable económicamente. Ya eso nos está ubicando en un contexto, es decir, no solo que nos mostró en qué parte de la ciudad se encuentra este cementerio, que uno se podría preguntar, por ejemplo, ¿por qué se llama San Luis? ¿A qué se debe? ¿Quién se le ocurrió ponerle ese nombre? ¿A qué se debe? ¿Con qué se lo...? O sea, hay una cantidad de información que nos está presentando este trabajo que a mí me sorprende y yo me detendría profundamente en casi cada cosa que Constance está presentando, da para hablar muchísimo. El tema de... o sea, el contexto, el mapa nos ubica, nos da el contexto en qué ciudad estamos, cuál es el nivel económico, cultural, ya eso es una presentación muy buena. También creo que nos introduce en el vocabulario para hablar correctamente. Estamos en la parte de nicho, no estamos en la parte de los túmulos. Ya ahí nos introduce en un vocabulario que debemos manejar con cierto cuidado. También me pareció muy interesante en las lápidas, las fotos. Por ejemplo, la foto de esa procesión nos habla muchísimo, muchísimo. Es decir, si tomamos en cuenta solamente la foto que ella encontró, nos puede mostrar mismo una interpretación de género. Si ustedes ven la foto, los hombres van primero y las mujeres después. La gente para un entierro va vestida con las mejores ropas. Hay toda una mentalidad en las fotos muy interesante porque ya solamente con esa foto nos muestra la mentalidad que había en ese momento de las personas frente a, a un velorio, un entierro, cosas que hoy casi no se ve más. La gente se viste de otra manera, ahí están todos los hombres de saco y corbata y las mujeres detrás siguiendo. Esa foto primera que ella compartió nos introduce en una mentalidad histórica que hoy no tenemos. Después hay otra cosa que muchas veces no tomamos en serio, la expresión que en paz descansen.
O sea, ese es un concepto de que tenemos frente a la muerte. O sea, la muerte es un descanso, es un sueño. Es decir, no está puesto arbitrariamente o como una frase, bueno, no tenía otra idea que poner, sino se pone en que en paz descanse porque hay una comprensión de qué entendemos por la muerte, que no es un punto final, sino que están reposando, durmiendo. Después la foto, me pareció muy interesante, que yo lo vi ahora muy frecuentemente en el cementerio de Río de Janeiro, la insistencia en mostrar el rostro. ¿Y por qué hay esa insistencia de la foto? ¿Qué es lo que se pretende? Es decir, esa foto no es como cualquier otra foto. El que se haya colocado una foto ahí es como que se intenta que su rostro, su presencia, esas fotos tienen una carga de mentalidad sumamente interesante. Y fíjense lo que estamos viendo ahora, están en el marcada, que en paz descanse, que este señor y esta señora estén durmiendo en la espera de algo. Eso nos revela qué mentalidad hay de quienes han hecho estas lápidas o la familia que lo pidió. Y la figura del Sagrado Corazón y el Sagrado Corazón de María, que serían los equivalentes en cada una, también nos está diciendo que han puesto el Sagrado Corazón y el Sagrado Corazón de María como mediadores. Nosotros vamos a llegar a esa foto, a esa memoria, a ese recuerdo, a través de la mediación de esta figura. No hay nada, es decir, yo soy un fanático del simbolismo, por lo tanto tienen que tomar con pinza lo que yo digo, pero es decir, el hecho de que se haya colocado esas invocaciones de figuras sagradas, está diciendo nuestra relación se va a hacer a través de la mediación de estos santos. Me pareció muy interesante y nos da para hablar muchísimo de esa mediación. No, no estamos viendo un cartel de aviso de la panadería o del almacén. Acá hay Sí, todas las lápidas nos van dando diferente tipo de información y por eso yo estoy muy orgullosa de este seminario porque cada uno, no hubo una, quiero recalcarle a todos los que comienzan hoy a ver esta seguidilla de todas las presentaciones, por eso estoy orgullosa de poder mostrárselos, adquirieron una cantidad de conocimiento en cómo mirar todo esto que vos estás diciendo y también a saber que, por ejemplo, por qué son importantes las lápidas, que es mi mayor propósito. En este caso es una lápida realizada con un material eh, más simple, más sencillo, no es de bronce, entonces es poco probable que se roben esta, pero también nos está hablando de estas personas. Más allá de la simbología, estas lápidas nos están mostrando la imagen de estos difuntos para que los sigamos recordando y nos está contando, acá nosotros tenemos una historia. Ella es la esposa de Alejandro Vidal. Alejandro Vidal, un apellido que en general lo podemos ver con B corta, no con B larga. Y ella que fallece a los 57 años, en 1937, su esposo le dedica ese recuerdo y al año siguiente, en octubre, fallece este señor y quien hace la lápida aparentemente es de la familia o no, uno de sus hermanos. O sea, la parte de la simbología y todo lo que nos va expresando, no solamente nos cuentan las emociones que quieren expresar los deudos, sino también esa historia de estos difuntos. Este que tenemos acá, que vos resaltabas, ¿no? Eh, con esta sigla del que en paz descanse, también tienen este pequeño epitafio, ¿no? Acá se puede leer que vivirás eternamente en el
en el recuerdo de tu esposa. Esto se lo está diciendo a Sabacio Toledo Pérez. Vamos a ver otro. Acá, tanto en el anterior, empezamos a ver lo que se denomina el herbario funerario, las representaciones de las diferentes flores, pero también las representaciones de las hojas de diversos árboles. Bueno, el tema de la rosa, como el amor, como la pureza. Y acá habíamos descubierto que estos eran, creo que, hojas de palma. Tenemos a Constanza. Constanza, puedes hablar también sobre tu trabajo. Te abro el micrófono. A ver. ¿Se escucha, profe? Sí, ahí te escuchamos todos. Bueno, primero que nada, buenas tardes y es un orgullo que haya revisado mi trabajo nuevamente. Eh, es interesante elegir antes los nichos que un panteón, especialmente en este cementerio. Sí, eso es lo que estaba diciendo. Justito antes de que vos ingresaras al Zoom, estaba comentando Lisandro sobre tu trabajo, yo había mencionado que eras estudiante, que sos estudiante de medicina, que es notable que alguien que no pertenece al rubro del guía de turismo o historiador, se dedique a hacer un trabajo tan interesante con una selección de imágenes para mostrar su cementerio, que utilice el colocar el mapa, la ubicación física de tu localidad. Yo, chocha. ¿Te acordás qué plantas eran estas que habíamos dicho? Eh, Esa había sido un ramo de olivo, porque Ah, habíamos pensado en cuando recibieron a Jesús, claro. el amigo de olivos, pensamos en eso. Está. Y ahí sigue siendo, más o menos sigue estando la cruz, ¿no? Y la parte de la expresión herbaria. Y bueno, el nombre de la persona, se vuelve a repetir el que en paz descanse y una breve, cuando fallece la persona, o sea, esa lectura sigue siendo la misma. Vamos a pasar a otra. Acá es donde ya cambia, esto es una inscripción dentro de la lápida. Vos cuando lo habías presentado también hablaste sobre las diferentes tipografías que uno puede encontrar en estas lápidas. O sea, hay mucha lectura, como decía Lisandro, respecto de lo que uno puede encontrar en estas lápidas que cierran el nicho de cada difunto. Acá volvemos a tener también la imagen del difunto y en este caso son pequeñas hojitas y hiedras. Estas las vi también en los cementerios de San Rafael, Mendoza, en Argentina. Acá ya tenemos algo más elaborado, era lo que hablábamos también al inicio con Lisandro, ¿no? El utilizar ya las placas de bronce, que son las que han robado en la mayor parte de todos los cementerios de Latinoamérica y también de Europa. En este caso, se repite el nombre del difunto, el que es paz descanse, la fecha en que esta persona falleció, la dedicatoria, ¿no? Y un pequeño epitafio con dolor, tu sueño eterno, una cantidad de guardas. A ver si puedo sacar eh, el panel de video. Lisandro, te cedo la palabra para que vos también hagas tu aporte respecto de esta imagen, ya que tenemos ángeles, que tenemos la doliente, que hay una lámpara. Es decir, esta es muy rica. Lo que Sí, me está llamando la atención es que las fotos en general están enmarcadas en un óvalo o en un círculo, con todo el simbolismo que tiene
el círculo y el óvalo en la simbología funeraria, es decir, nos está hablando de un deseo de eternidad, etcétera. Aquí en esto, la parte, el campo inferior hay unas flores a la izquierda que yo no sé si son rosas o son amapolas, es decir, lo que fueran, si son amapolas, están relacionadas con el sueño eterno, si son rosas, están relacionados con el afecto. Y también algo que me parece interesante para Constanza, las fechas nos introducen una pregunta. ¿Cuánto vivía la gente en ese momento? Esas fechas son un testimonio de, bueno, cuándo falleció, cuándo nacieron. Es decir, ¿qué edad la gente está muriendo? O sea, como una investigación médica, esto nos da un panorama de que la gente en ese barrio, en esa parte de Córdoba, qué expectativas de vida es diferente entre las mujeres. Es decir, uno con estos temas no son solo fechas, sino que también nos pueden llevar a mostrar las expectativas de vida que tenía la gente. El hecho de que esté tanto por un lado la doliente, pero es una doliente no desesperada. Es decir, eso también es interesante, que en general las dolientes son muy serenas. O sea, eso nos lleva también a pensar que la actitud de la población en general de Argentina, pero al menos uno podría decir de este cementerio, si uno lo compara con otras placas, con otras placas conmemorativas, mostrar, bueno, las imágenes hacia dónde van. ¿Son dramáticas o son serenas? También eso es una actitud mental frente a la muerte. Y también el hecho que en la general las dolientes, ¿por qué están revestidas con vestimentas a la griega, a la Grecia clásica? ¿Por qué no se las viste con ropas contemporáneas? ¿Por qué estas imágenes se las reviste en forma? También ahí hay una actitud que tenemos que pensar. No es gratuito que la revistan de esta manera con ropas muy típicas de Grecia. Se le quiere dar cierta dignidad, como ponerla en un momento importante de la historia, se la saca del contexto, se la lleva a otra dimensión, lo mismo que el ángel, que como un ángel protector, es un ángel que está cuidando al difunto, y el difunto que está, como vemos que se repite la frase, que descanse en paz, o sea, está cuidando el sueño de Matías, o sea, es muy también una cantidad de elementos en estilo Art Deco, vemos todas estas líneas que salen como rayos, muy Art Deco, muy interesante. Esta placa es realmente muy llamativa y muy interesante para estudiar, o sea, todo un hallazgo que Constanza la haya incluido en su estudio. Sí, también no podemos ver firma. Yo estaba tratando de buscar, pero no hay firma y no he visto placas iguales en otros. Similares, sí, pero no con eso. Acá ya tenemos otra parecida. Seguimos con las hiedras dentro de la imagen ovalada, la introducción de el Cristo, y otro elemento que también encontramos en varios cementerios, que es el libro. El libro que nos denota la sabiduría, pero muchas veces nos está diciendo que esta persona era erudita, podría ser un maestro, podría ser un profesor, y acá siguen hojas de hiedra que nos hablan de la vida eterna, y por estos frutos podemos ver que pudiera haber hojitas de laurel. Eh, bueno, los detalles de los floreros también es algo importante dentro de la simbología.
Tu aporte, Lisandro. Mira, lo que me llama la atención en esto de Santiago, se llama el señor, me Santiago parece, Parodi. sí, me parece interesante cómo la mentalidad de la gente asocia el duelo con la pasión de Cristo. El uso de escenas tomadas de distintos momentos de la pasión de Cristo es una línea constante. Vemos cómo la gente intenta, perdón, intenta relacionar su, su dolor con el dolor de Cristo, como que hubiera una comunión de sentimiento. Y también el tema del libro, además de lo que estabas diciendo, que puede significar la docencia de la profesión de docente o de erudito de Santiago, también puede ser una cosa que tenemos que tener en mente, que el nombre de Santiago está escrito en el libro de la vida. O sea, ahí es una posible interpretación, no quiere decir que sea la única, pero una posible interpretación. También son interesantes ver estas flores que están en los floreros de metal. Es decir, la cantidad de pétalos que tienen, eso nos hablan. Es decir, muchas veces la simbología se está centrando en la cantidad de pétalos. Si son tres, por supuesto, nos habla de la Trinidad, de las tres virtudes teologales, la caridad, la fe y la esperanza. Si son cinco, nos habla de la llaga de Cristo. Hay toda una combinación con los números que nos pueden llevar a distintas explicaciones. Nuevamente acá en la foto de Santiago aparece en un óvalo que también nos habla de eternidad. Y fíjense cómo muchas de las epigrafías usan la palabra eterno, es decir, nos muestra el gran temor de los seres humanos al olvido. Es decir, todo esto es un intento de que el olvido no gane la batalla. O sea, todo Claro. lo que estamos viendo en estos elementos es un poco la lucha entre la memoria, en memoria que aparece frecuentemente, y el temor subyacente al olvido como la verdadera muerte. Sí, eso es un aspecto muy interesante. Me encantó la recomendación, ¿no? Porque también a través de las placas podemos no solamente sacar la información genealógica, sino como vos decías, saber cuál era la supervida de los vecinos de diversas localidades. Ahí estuvimos viendo, había 38, había 50, 54. Eso también hay que ver la fecha de creación de la localidad y comenzar a comparar, saber si en la localidad hubo algún brote de epidemia. Eso es muy interesante. Respecto a lo que vos comentabas y lo que yo dije al principio, de llevar dentro de un cementerio, equipararlo a momentos de la pasión de Cristo, porque en general la religión cristiana se basa en la pasión de Cristo, se basa más en la parte del sufrimiento que en sus años de niño. No hay celebraciones cuando Cristo estaba predicando a los 12 años. Apenas tenemos una sola fiesta que es la Natividad, que vamos a tenerla dentro de poco, pero lo más frecuente es mostrar la pasión, el dolor, el sufrimiento, el recordar que Cristo vino para entregar su vida por todos nosotros los pescadores y a partir de eso conmemorar su muerte a través de las misas y todas estas ceremonias. Acá empezamos a ver, yo se lo comenté a Constanza el día que lo presentó, un santo, San Roque. No suelo ver estas imágenes, no sé, Lisandro, si en Recoleta las ha visto, pero en esta se repite el uso del libro, la misma disposición,
Se pueden ver mucho mejor las hojas de hiedra, el mismo modelo acá, pero lo que cambia es utilizar el santo. ¿Hay santos en las placas de Recoleta, Lisandro? Muchísimo, muchísimo, ¿Sí? en especial en los vitrales. No, Tiene que ver. en las placas te En digo, la ¿no? placa también, también ¿Sí? hay muchísimos invocación de santos, sí, decir, pero en el caso de la pasión, no es solo el sufrimiento, sino el dolor, la pasión lleva a la resurrección. O sea, es un camino de esperanza. No se queda, la gente usa decir, bueno, a través de nuestro dolor, pero confiamos que este dolor termina en la resurrección. Acá en esta placa es interesante la imagen de San Roque. Primero ya tenemos un perro. Podemos comenzar con un pequeño bestiario. Ya tenemos el perro que alimenta a San Roque según la leyenda. Pero también nos tenemos que preguntar, y la Constanza como médica, porque es un santo sanador, es decir, es alguien que justamente por servir a los pobres se contagia, tiene una historia muy interesante para Constanza sobre la figura de este santo con respecto a la salud, a la curación, a encomendarse. ¿Qué pasó? Se llama Julia esta señora, creo. Entonces, ¿qué pasó con Julia que elige cómo su familia, cómo relaciona la vida de Julia con este santo que es el protector de las pestes, justamente se lo invoca cuando hay peste, cuando hay enfermedad, cuando hay lepra, cuando, es decir, tiene mucha invocación. Me parece sumamente rico cómo relacionamos la vida de Julia. Julia se llama esta señora. Y Entonces, Julia con Quiñones, de Urán. sí, ¿cómo relacionamos a Julia y su vida? ¿Qué pasó que ella o su familia han elegido? También lo vemos vestido, podemos hacer una historia del vestido, porque él tiene el uniforme del peregrino, lleva el cayado típico, esa es una ropa medieval que usaban los peregrinos como distintivo me parece muy rica esta placa. O sea, fíjense todo lo que podemos ver en placas muy humildes. Como si uno tiene una mirada, cómo cada placa nos puede llevar a hacernos cantidad de preguntas, en que Julia tenga una proximidad con nosotros mucho mayor, es decir, no la sentimos como alguien extraña, sino que nos presente un montón. ¿Por qué, Julia, elegiste o la familia elegiste justo a este santo? ¿Por qué tenemos ese perro ahí? Toda la espiritualidad que hay en esta placa tan interesante. Nuevamente, en los floreros de metal también vemos flores. Podríamos estar hablando un día entero sobre el mensaje y conocer mejor a esta mujer. Exacto, es lo que a través de lo que nosotros estuvimos hablando y todo lo que terminamos haciendo en este año de simbología, de patrimonio, de museografía, todo lo que uno puede ver a partir del patrimonio funerario, no es solamente hablar del muerto como nos dicen algunos, ¿no? Sino, por ejemplo, en este caso, acá hay ya un uso de una tipografía mucho más moderna, mucho más decorada que esta, que sería una sans serif, que son las letras que no tienen la patita que adorna, ¿no? La patita que uno conoce más. Y estas composiciones de diferentes elementos que encontramos en las casas que venden las placas, que forman las lápidas. En esto no es una placa completa como la que vimos del ángel con la doliente, sino que en esto es una composición. Por un lado tenemos una pequeña placa, aparentemente sería un estaño, con el nombre de la difunta,
repite lo mismo, el que en paz descanse, la fecha en que fallece y un pequeño epitafio donde nos dice, estás en cada día de nuestras vidas dentro de nuestro para siempre, tu esposo e hija. Acá se repite lo que vos remarcabas, ¿no? El eterno recuerdo, el para siempre en nuestro corazón, en nuestra memoria. Y arriba el angelito, esto es Fernandito Olivera, parece que dijera Toledo, que vi, acá en este caso sí tenemos la fecha de nacimiento, 18 del 11 del 68, pareciera que dice, y la cruz donde nos está connotando la fecha en que fallece. Debe ser 18 del 11 del 66 porque fallece el 24 de enero del 67. Y también nos dice, vivirás siempre en el corazón de tus padres y hermanos, creería que dice. Bueno, acá nos está contando que hay un bebito que lamentablemente vivió poco tiempo, ¿no? Y abajo nos está colocando una pequeña guirnalda de laureles también y la imagen de una cruz latina ya mucho más moderna. ¿Vos qué ves, Lisandro? Mira, muchas cosas. Este es un querubín. O sea, ya podríamos comenzar a hablar de la jerarquía celeste. No tenemos cualquier ángel, tenemos un querubín que es una de las diversas, de las 9 jerarquías angelicales. O sea, si queremos desarrollar y hacer una exposición, miren el niño, el niñito este es cuidado, es sostenido por un querubín cuya función es contemplar la imagen de Dios permanentemente. El que me gusta mucho es la placa dedicada a Tomasa, que es muy art déco, o sea, cómo aparece este art déco en Córdoba en medio de este cementerio, una arquitectura, una estética muy progresista. O sea, es interesante cómo en los nichos que uno diría es gente más común, digamos, más económicamente vulnerable, aparece una función estética, o sea que hay un concepto estético en esta familia de Tomasa de haber elegido una placa muy con muchos elementos art déco interesante. Me gustaría ver cómo es la que está al pie. Esa yo no la puedo distinguir, no puedo, pero me parece, intuyo que puede ser muy interesante. Sí, igualmente respecto de lo que vos comentás de la placa de Tomasa, eso es una placa de catálogo. Entonces, en los catálogos ya venían estas formas, por ejemplo, las diferentes tumbas que podemos encontrar en el interior de Córdoba, en el interior de Buenos Aires, responden a catálogos y esos catálogos venían de Europa. Por ende, iban a tener estos diseños Art Deco, que era el furor a partir del siglo XX, primeras décadas del siglo XX, hasta mediados del siglo XX se iban a tener por catálogo estas placas que uno puede ver. Y sí, yo tengo entendido que los querubines no tienen el resto del cuerpo, que es solamente la cabeza con las alitas. Acá también podemos empezar a ver y descubrir cómo se han expresado eh, artísticamente, ¿no? Estas diferentes expresiones angélicas que vos comentabas. Pero bueno, nos encontramos con 11 nichos de los cuales hemos sacado miles de preguntas. Y bueno, esa es la parte interesante que tiene este mundo del patrimonio funerario. Acá, bueno, repetimos, tenemos estos eh, floreros con el símbolo del crismón establecido por Constantino. Bueno, también podemos empezar a hablar de esta historia de cuáles fueron los símbolos cristianos, los símbolos precristianos, hasta tomar la cruz como un elemento más simbólico y más central.
Seguimos, los materiales van a ser diferentes, como dije, la parte de estaño. En este caso tenemos más rosas, tenemos como una especie de pergamino, ya no es un libro, es una especie de pergamino, y repetimos el nombre, el que en paz descanse, la fecha de fallecimiento y un pequeño epitafio. Todo tuyo, Lisandro. Mira, nuevamente podemos destacar la imagen en un círculo del difunto que creo que se llama Martín. Martín, Martín. además es el hecho de que sea una placa de catálogo no deja de lado el hecho que la familia eligió determinada dentro de todo lo que se le ofrecía, eligen un determinado estilo y eso me parece que hay que rescatar. El hecho del crismón, que son las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego, son la X, Cristo, Christos, Christos son las dos primeras letras, es también una confesión de fe. Es justamente los cristianos usaron este símbolo antes, durante muchos siglos, durante los primeros 300 años, porque no querían saber nada en ese momento de persecución con la cruz, que era un símbolo de castigo, de tortura, de muerte. Entonces, para identificarse los cristianos perseguidos, o sea, lo interesante es recuperar esa mentalidad. Estoy confesando la fe cristiana usando un símbolo que los cristianos usaron cuando no tenían poder. Era la iglesia de los esclavos, de los perseguidos, de las catacumbas. O sea, no es políticamente, es un símbolo que puede ser incómodo si uno lo interpreta correctamente, porque puede ser, bueno, es un símbolo cualquiera, no, pero si le vamos a ver la historia, es decir, uno se pregunta por qué Martín y su familia han elegido el crismón, que es un símbolo del cristianismo cuando el cristianismo no tenía poder. ¿Hay alguna cosa así? ¿Están pensando es solo casualidad o yo lo puedo interpretar? Decir, fíjense, hay una conciencia, me parece una exageración, yo me estoy delirando con esto, pero uno podría decir, aquí hay una opción por la pobreza, por los pobres, por los vulnerables. Fíjense todo como a veces un símbolo nos abre una dimensión de debate sumamente interesante que quizás no nos lleve a ningún lado, pero es como que nos podemos hacer esa pregunta, podemos hacer esa lectura como una propuesta de este. Habría que saber un poco más de Martín, cuál era su compromiso político, pero el hecho de que esté en la parte de los nichos, mm, me parece interesante esa posibilidad de lectura, no solo religiosa, sino hasta casi lindando en lo político. Bueno, como veníamos diciendo, ¿no? Es todas las posibilidades que nos abre el mirar y empezar a preguntarnos, porque el empezar a preguntarnos, que es lo que vos siempre recomendás, nos va a llevar a un conocimiento mucho mayor. El utilizar el por qué para todo nos abre las puertas del conocimiento y nos abre las puertas de la curiosidad que nos llevan a motivarnos en investigar, ¿no? Investigar quién fue Martín, quién fue Julia, qué hicieron, ese desarrollo que bueno, después estamos orientando a Constanza a que pueda conseguir esos datos. Acá vamos a cambiar, seguimos teniendo la misma forma en óvalo del rostro de la señora. También vamos a poder ver con estas fotos, ¿no? El tipo de vestimenta que tenían en esa época. Bueno, no es solamente el recordar el rostro de, en este caso, Felisa Cabral de Castro, sino ella fallece en 1970 y fíjate el tipo de vestimenta que tiene, ¿no? En los 70 tenemos que ubicarnos también en las épocas, muy interesante. Y bueno, y en este caso que hay dos expresiones de Cristo,
con la cabeza inclinada hacia la derecha, eh, uno, bueno, con brazos que podrían ser poco proporcionales al cuerpo, porque estos brazos es como que les quedarían cerca de las rodillas, y una imagen, para mí es una doliente. ¿Vos qué ves, Lisandro, arriba? Para mí es una doliente, que está... Me cuesta mucho ver, pero quisiera un poco profundizar en la palabra Pax, que Bien, no vemos. había... Sí, bueno, profundizo en la palabra paz. Primero, el tema de por qué están usando el latín. Podrían poner simplemente paz en castellano, pero están usando el latín. El latín en ese momento, en este momento en que Felisa fallece, estaba cambiando, la iglesia estaba abandonando el latín, pero es como que le quieren dar un cierto sentido de sacralidad, usar el lenguaje, el idioma que la iglesia hasta hacía pocos años, cuando muere Felisa, estaba todavía, era obligatorio que la misa sea en latín y no en las lenguas vernáculas. Pero la paz esa, ¿a quién se le desea? Ese es el tema. ¿Cómo leemos las tumbas? ¿Cómo leemos las placas? Ese deseo de paz no es para Felisa. Felisa ya está en paz. Es para nosotros. Es un deseo de felicidad hacia nosotros, un deseo de paz, que nosotros en el dolor, en el duelo, tengamos paz. O sea, muchas veces lo pasamos por alto. Esta sería en latín paz vobis. En la Recoleta he encontrado la frase completa en dos o tres monumentos. La frase completa, la paz sea con ustedes, no con Felisa, sino Felisa nos está diciendo la paz. Imagínense esta frase, que no le prestamos atención, que no la estamos resaltando lo suficiente. Esas tres letras nos están diciendo algo muy profundo, muy rico, que muchas veces lo ignoramos totalmente. Así que me encanta que la palabra pax aparezca en latín por un lado y aparezca como el deseo de Felisa para quienes están llorando, y ya está diciendo, dejen de llorar, tengan paz. Bueno, acá ya tenemos una composición estética en cuanto a la lápida, ¿no? A la base donde se van a apoyar todas estas figuras ornamentales, ¿no? Han colocado pequeños trozos de onis para este recubrimiento. Y tenemos una placa con el nombre de María Lucila Toledo, la fecha de fallecimiento, 1973, octubre de 1973, también una época controversial en nuestra Argentina, y un pequeño epitafio que habla de tus hermanos y sobrino Rodolfo, te recordaremos eternamente. Fíjense que la tipografía de María y de tus hermanos y te recordaremos eternamente difiere del sobrino Rodolfo, con lo cual este sobrino probablemente es quien mandó a realizar esta placa y resalta su cariño por ella. Acá vamos a tener una pluma, vamos a tener hojas de laurel que rodean. Ya salimos de la hiedra que teníamos antes y cambiamos un poco este modelo. Tenemos el florero que también es un florero de catálogo y la imagen de la Virgen del Valle, si no me equivoco. ¿Vos qué decís, Lisandro? No, no la conozco, no es la Virgen de Luján, pero No, no, del con esa Valle. corona me parece muy interesante ver qué es lo que representa, y que detrás de todas estas figuras de la Virgen, el hecho de que sea triangular, está la idea de que la Virgen es la montaña sagrada a través de la cual llegamos al cielo.
O sea, no es casual que estas imágenes y estas advocaciones de María como Virgen de Luján o del Valle o de algunas otras que tengan esa forma triangular, es como que ella es la montaña al que nos aproxima y conecta con lo celestial. Nuevamente la imagen de María Lucila en un círculo, pero me parece interesante, fíjense cómo nos podemos enterar por esta placa la vida familiar de esta señora, seguramente soltera, porque son sus hermanos y sus sobrinos quienes la recuerdan. No hay hijos y no hay esposos. Me parece como que nos está brindando, fíjense cómo a veces una placa, como parece anónima, nos introduce en la vida familiar de María. O sea, supongo que si hubiera esposo y hubiera hijos, serían los primeros en hacerlo. O sea, también no podemos hablar de los lazos familiares, es decir, qué interesante que sean los hermanos y los sobrinos quienes dedican esto, o sea, que ella ha formado parte de una familia. Y en la muerte no queda sola. Fíjense toda la información que las placas nos pueden ir dando a través de simplemente, si uno sabe leerlas, nos lleva, y la palma que está abajo nos Una habla pluma, de, pluma. ¿es una pluma o es una palma? Para mí A es mí, una pluma. a mí me parece que es una palma, es Mm, decir, si fuera una pluma, pero a mí me parece que es una palma, es decir, está nos muy lleva. junta para hacer una palma. Pero bueno, si fuera una palma, es tu opinión. Para mí es una pluma, nos está reflejando que esta señora tuvo que ver algo con las letras, o fue docente, o fue escritora. Esto es tarea para Constanza averiguarnos quién fue María Lucila Toledo, ¿no? Y si fue una palma, contémosle a la audiencia. Si es una palma, nos está hablando de la victoria, de la entrada de Jesucristo en Jerusalén y aplicado a María la entrada de ella a la gloria celestial. O sea, es toda una confesión, es un deseo de justamente, y nuevamente la palabra eternamente nos muestra cómo es transversal la idea de recordar, de pensar, de querer, de no olvidar, es decir, el tema de la eternidad como que está puesto ahí para decirnos, no te vamos a olvidar, no queremos olvidar, queremos pensar en María eternamente. O sea, es nuevamente una actitud mental sumamente interesante que lo vimos transversal en todas las placas que, fíjense, es la palabra que se repite permanentemente. Bueno, acá cambiamos. A mí que me interesa también las tipografías, me gusta resaltarlo. Vamos ya a letras cursivas, ¿no? A letras que son mucho más empáticas, la cursiva, ¿no? Se sienten como más emocionales cuando uno quiere, porque nos acerca a poder hacer una carta nosotros con nuestra letra. Y acá tenemos el elemento que se viene repitiendo, la imagen del difunto con las hojas de hiedra, la cruz con Cristo crucificado, dos floreros que son mucho más modernos. Este señor fallece en octubre de 1985. A la edad no sabemos, pero puede ser 63 años, quizás, porque pareciera un 7 no es, un 8 no es, un 2 un uno no, un 63. Y también vivirás en el corazón de tu esposa e hijo. Y algo que no hemos visto en otras placas, que es la hora fatal. La hora fatal con la denominación debajo del reloj de hora fatal. Ahí también, te lo dejo para vos, Lisandro, que te explayes. Es decir, ese es nuestro debate de Graciela y yo que hacemos en privado. Ella habla de la hora fatal, que es lo que aparece en un montón de lados, y yo propongo que hablemos de la hora de la inmortalidad.
Si ustedes, los que son mayores, es decir, se recordará que los noticieros de la noche en Argentina eran a las 8:25, 20:25, que era la hora en que la jefa espiritual de la nación había pasado a la inmortalidad. Y entonces para mí no es esa cosa tan tétrica de que es la hora fatal, sino es la hora de la inmortalidad. Fíjense, las efemérides de las iglesias se conmemora, no se celebra, se conmemora la vida de los santos el día que se murieron, no el día que nacieron. O sea, el día de cada santo es cuando se murió. Y las efemérides civiles copian esa idea y celebramos, no, conmemoramos, eso es la palabra correcta, conmemoramos el día de Belgrano, el 20 de junio, porque ese día Belgrano murió. O sea, pasó a la inmortalidad, no es el día fatal. Es el día en que pasa a la inmortalidad. Y lo mismo San Martín, es el 17 de agosto. ¿Por qué? Porque es el día en que San Martín pasa a la inmortalidad, no es la hora fatal. Entonces, esa es mi propuesta de dejemos de hablar de hora fatal, que parece tan tétrico, hablemos, vayamos sugiriendo que cambiemos el vocabulario y estemos hablando mucho más de la hora de la inmortalidad, que es lo que desean todas las placas, no están hablando de eternidad. Entonces, tenemos que hablar también, en este caso concretamente, que es la hora de la inmortalidad, de la eternidad, como lo quieran llamar, pero no como la hora fatal. Bien, respecto de eso, la hora fatal es lo que han colocado en una costumbre que tenían en alguna época. Yo no encontré desde cuándo se utiliza esta moda de la hora fatal. En este caso es un reloj circular muy simple, en otros es un reloj que tiene una mayor cantidad ornamental. Y veamos esto, que está la lápida en forma de libro, como vimos la inicial, y ya año 85 empiezan a cubrir esa lápida con una protección, ¿sí? Para que no se toque lo interior, porque bueno, comienza el vandalismo en los cementerios. Aquí tenemos otra, eh, con la misma cruz, el Cristo que ya teníamos, y otro diseño de placa, ya mucho más simple, colocan la fecha de nacimiento, de fallecimiento, esos me parece que son azucenas lo que se ve ahí. Y dos difuntos. Está Ricardo Antenor Márquez, que fallece en el año 59. Nació en el 52, fallece en el 59, o sea, 7 años. En el otro caso, Aldo Eduardo Márquez, que nace en el 50, junio del 50, y fallece en el 51. Para mí hay un error de los números, sería un 15 del 1 del 51. Y después la mención de Aldo Eduardo Márquez, que nace en el 57 y fallece en el 90, y lo dedican los padres y hermanos que los recuerdan eternamente, ¿no? Aparentemente yo entiendo, porque esto también lo que empezamos a deducir, que estos padres se refieren al último de sus hijos, a Aldo Márquez, ¿no? Que fallece en el 90, pero también recuerdan quizás a los anteriores hijos. No sé, ¿vos qué opinás? Mira, acá lo que me llama la atención y me gusta hablar es la cruz cubierta de vegetación. O sea, Son nos arañas, lleva arañas, de que, tela de araña. ¿dónde está la tela de araña? Esto es tela de araña, esto es tela de araña. No, 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 acá en la placa.
en la placa, está, Ah, esto, la la azucena que placa te digo yo, está, la azucena. bueno, las azucenas, muchas veces vemos cruces cubiertas de vegetación, donde nos lleva también a hacer un herbario. Podríamos ver la cantidad de plantas que tenemos hasta ahora. Tenemos como 10 plantas diferentes en la presentación, solo en la presentación que ha hecho Constanza, podríamos construir un herbario porque hay laurel, hay hiedra, hay palmas, hay cantidad de vegetación que podríamos hacer fácil. Y acá tenemos estas, pero el tema aquí, además de que sea a las azucenas, los lirios, lo que sea, que tiene sentido quizás por el hijo más joven, el lirio y la azucena casi con la virginidad, con la pureza, quizás tenga algo que ver con el hijo que murió más joven, pero en general cuando se coloca sobre una cruz es como que nos lleva a pensar en la cruz de la vida. La vegetación es la vida, es lo efímero, pero lo hermoso, y que nos lleva a pensar que esta cruz puede fácilmente mentalmente transformarse en el árbol de la vida, o sea que hay todo un mensaje frente al fallecimiento de estos hijos realmente jóvenes, hay toda una esperanza de una vida, es efímera, pero es bella, es hermosa, es decir, hay toda una simbología interesante. Bueno, y acá llegamos ya al final de lo que había presentado Constanza, resaltando diferentes simbologías que a ella, sí, es la Virgen del Valle, era la Virgen del Valle, que ella colocó, ¿no? Acá coloca la parte de la naturaleza, resalta las hiedras, resalta las rosas, la azucena en esta cruz, realmente orgullosa de este trabajo. Constanza Belén Tegli Bertinati, participante del seminario de simbología por el cementerio San Luis en la localidad de Montecristo, Córdoba, Argentina. Qué bueno. Este, se han retirado, nos han dejado saludos. Estuvo Walkiria, o está todavía Walkiria, a ver, no la veo, de México, que ya dio exposiciones este año. Saludos de Culiacán, Sinaloa, México, como siempre, excelentes exposiciones. Agustina Blanco, que participó del seminario. Muchas gracias por la presentación, interesante como siempre. Buenas noches, tengo que retirarme. Betty Ludovico que iba a estar hoy, pero bueno, nos hemos extendido analizando en la presentación de Constanza. Me parece que vamos a tener que hacer una por vez. No vamos a llegar en este nivel de análisis a dos por vez. Betty Ludovico, muy interesante, como siempre. Voy a tener que retirarme. Bueno, después termina de verlo. Robert Saltos, creo que era Cuba. Cordial saludo. Héctor Fernández, felicitaciones por el trabajo. Excelente la explicación. Muchas gracias. Karina, una participante que estudia para guía de turismo muy bueno. Fernanda, muy interesante. Estela Zorrilla de Uruguay, muchas gracias, muy, muy interesante. Un abrazo enorme desde Uruguay. Verónica, gracias por la charla. Patricia Alejandra Hernández, muchas gracias por esta clase. Excelente saludos, soy Patricia desde Comodoro Rivadavia. Bueno, hemos tenido un pequeño, Cecilia Dioses Valverde de Perú, nos ha acompañado todo el año. Gracias, Cecilia. Gracias por acompañarnos, gracias por tus saludos. Mirta Carrera se incorporó hoy también a nuestro grupo. Ay, Estela, te estamos viendo. Andás caminando no sé por dónde. Estela, también ha disertado en el primer y segundo encuentro y ha participado de nuestros. Tenemos una comunidad, en vez de la comunidad del anillo, tenemos la comunidad de patrimonio funerario que se va ampliando y lo interesante es esto, ¿no? Que seamos de diferentes localidades de diferentes países que podamos compartir todo esto.
Muchas gracias a todos por acompañarnos. Lisandro, te cedo el cierre a vos. A mí me gustaría dejarle el cierre a Constanza, si es que está escuchando, para que nos diga Constanza cómo. está escuchando, sí, porque la veo acá, Me pero parece que sería interesante cómo ve lo que hemos estado diciendo, que haga ella un cierre, porque hemos estado hablando sobre el trabajo que Constanza nos ha dado, que nos posibilitó hacer toda esta charla. creo que por ahí Constanza está. Ahora le invitamos, si se nos está escuchando, podrá respondernos, pero tal vez está ocupada y no puede Sí, responder. Yo ahora le si dejé. quiere le cedo la palabra, profe, no tengo problema. Ay, bueno, Constanza. Bueno, leo lo último que nos dijeron. Patricia Alejandra Hernández dice, visité el cementerio de Punta Arenas y recordaba todo lo aprendido con ustedes. Mira qué lindo. Constanza, te invitamos a hacer el cierre. ¿Qué te pareció nuestro análisis de tu trabajo? Bueno, fue una retroalimentación muy buena y muy completa. Hay varios temas que me gustaría profundizar de la ciudad, especialmente porque hay muchas placas que, como vieron, solamente tienen la fecha de función, no tienen la fecha de nacimiento, salvo a partir de los 80, 90, que vi que ya era un dato que era grabado encima de las placas. Pero sí, muchos detalles que yo no profundice en mi trabajo, por ejemplo el de PAX, pero sería bueno en una eh, próxima oportunidad explorar más a detalle o buscar otros nichos del cementerio, que creo que hay mucho material para destacar y detallar. Sí, Constanza, nosotros hicimos el análisis del trabajo con muchísimo amor, por lo menos de mi parte, muchísimo amor, pues yo me sentí muy contenta, ¿no? Teniendo en cuenta lo que recalqué, que sos estudiante de medicina, que en todo el vorágine de exámenes te tomaste tu tiempo para investigar, para profundizar de ese primer trabajo inicial que presentaste a este que terminaste con todos estos detalles. Y en el caso de Lisandro, que lo conozco, bueno, los aportes que él hace son para construir un mejor relato y orientar una mayor investigación con todos los elementos que tenés, porque a veces es tanto lo que uno tiene para mirar, que uno hace una mirada y ve algo, vuelve, hace una segunda mirada. De hecho, Lisandro justamente es un maestro en eso. Lisandro empezó a mirar el cementerio de la Recoleta y después lo cuenta en su espacio en Facebook. Después lo volvió a mirar y a partir de esto que estuvimos haciendo este año, volvió a mirar y la mirada de Lisandro hoy es diferente, pero le voy a dejar a Lisandro que lo cuente mucho mejor. Lisandro. A mí me parece justamente todo lo que estuve haciendo, la relectura que del trabajo de Constanza, es mostrarle la riqueza de lo que ella comenzó a ver. Y creo que yo le recomendaría que por favor siga trabajando en el resto de los nichos que hay, como que pueda hacer una relación de la totalidad y ver hacer una síntesis. Creo que en ese sentido lo importante es poder ver una y otra vez las imágenes, porque tienen tal riqueza y tal contenido que no basta con una visita, no basta con una mirada. En cada vez que uno vuelve, vuelve con otra riqueza, con otra perspectiva. Y creo que hay muchísimo para profundizar en el trabajo de Constanza y creo que nos permitió estar una hora hablando. O sea, la riqueza del trabajo de Constanza nos ha permitido a nosotros estar una hora hablando de lo que ella aportó
O sea, creo que le quedo agradecido por esos descubrimientos que ella ha hecho de esas 13, 12, 13 nichos, 11. de una espiritualidad, nos muestra, nos revela cantidad de caminos a seguir y que yo le diría a Constanza, no lo deje, no lo abandone, porque va a ser un complemento estupendo para tu trabajo profesional. Bueno, gracias, Lisandro. Estela, ¿querés comentarnos algo? Te veo ahí, estás paseando por Uruguay. Tenés cerrado el micrófono. Ahí está, ahí lo cerraste. Hola, buenas tardes. Sí, ¿Qué miren qué tal? lugar tan divino. En Vamos el a Río ir con Negro. Lisandro, nos vamos a ir con Lisandro a Montevideo y visitamos. Ahora estoy en Paso de los Toros porque estoy dando un curso para la Alcaldía de Patrimonio Cultural y empieza mañana a las 9 y me tuve que venir hoy, entonces estoy aquí en la Rambla junto al Río Negro, un lugar excepcional, como pueden ver. Te vemos, te envidiamos, no sé cómo estás de calor allá. Está lindo Este, de calor, está precioso, acá hace un montón de calor. precioso. Eh, Bueno, y mañana voy a ir a hacer una recorrida con los alumnos y voy a ir a un cementerio que pertenece a la familia que fundó Paso de los Toros, aquí en bueno, Tacuarembó. te Así invito que a les que voy a mandar hagas. fotos. Claro, que hagas el relevamiento y que después, en este 2026, nos cuentes sobre ese cementerio. Este año nos vamos a dedicar a ver más cementerios. Ya tenemos bastante material, ya hicimos una comunidad de la revista, entonces ya van a poder empezar a comentar mucho más, a proponer miradas o traer material para que podamos compartirlo y analizarlo entre todos. Bueno, sí, hemos pasado ya la hora, son las 20:20. Les agradezco a todos. El próximo miércoles vamos a ver un cementerio muy interesante. El trabajo lo presentó Beatriz Ludovico y tiene que ver con una inundación que hubo en la provincia de Buenos Aires que sepultó toda una localidad y lo que pasó con su cementerio y las decisiones que tomaron los funcionarios respecto de ese cementerio. Es un imperdible eh, porque cuenta esto exactamente, ¿no? Cómo una mala decisión puede cercenar el arte en un cementerio. Así que bueno, les mando un gran saludo a todos. Gracias Estela, gracias Lisandro, gracias Fernanda, Karina, Verónica, Patricia, Constanza, Roberto, Mirta Carreras y Cecilia Dioses de Perú. Besos a todos, buen fin de semana, los esperamos el próximo miércoles, ¿sí?